¿Viste esas personas que cuando hablan de lo que aman te contagian la pasión? Bueno, hoy nos sentamos bajo la palmera con uno de esos tipos, Martín Acosta, coach deportivo, profe de educación física, emprendedor y un amigo de esos que siempre es rico conversar y aprender juntos. En esta conversación nos metimos de lleno en el corazón del deporte, lo que significa realmente acompañar a un deportista, pero también a los padres, a los entrenadores y a los dirigentes de las instituciones. Y cómo todo eso también puede servirnos para la vida o servirles para la vida. Hablamos de cultura, de identidad, de valores y de cómo se construyen instituciones donde lo que se dice se respira y fundamentalmente se practica. También conocemos sus historias más íntimas, sus palmeras cotidianas, sus aprendizajes y eso que hoy quiere descolgar de la palmera para seguir ofreciendo todo lo que tiene para dar. Así que si estás listo, estás lista para una conversación honesta, inspiradora, con mucho corazón deportivo, ponete cómodo, cómoda, respira profundo y quédate escuchando otro episodio de Bajo la Palmera. Bajo la palmera me vuelvo real, dejo el personaje y me dejo llevar. Lidero mi mundo con calma y verdad. Gracias por venir, ya sos parte acá. Gracias por venir, ya sos parte acá. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Vamos a meterle todo el público que esté escuchando, así nadie se ofende. A un nuevo episodio de Bajo la Palmera, acá estamos. Ya el calorcito se hace sentir. La primavera está empezando a ser primavera, por eso aprovechando la sombra gloriosa de esta imponente palmera que siempre nos acobija y nos presta su espacio para poder sacarnos las máscaras, conectar con nosotros mismos, expresarnos y poder dejarles a ustedes ahí del otro lado algunos conceptos, un poco de historia personal de cada invitado y ojalá les aporte valor y lo puedan compartir. Suscríbanse al canal, eso siempre me olvido decirlo cuando me engancho en la conversación, porque a nosotros nos suma muchísimo. Y hoy, particularmente, es un momento de varios sucesos. En principio, estamos tomando mate, estamos inaugurando la temporada de tereré, porque el invitado, digo, tomamos unos mates, ¿no tenés chocolatada? Me dijo, pero y yo le digo, mirá, es mate, bueno, tereré. ¡Qué manera de presentarme! Les pido disculpas a todos. ¿Qué te Ya que le pusiste vos, Martín Acosta, colega y amigo acá, bienvenido a este espacio, gracias por venir. No sé si decir lo mismo, pero gracias. Qué terrible. Sí. A partir de hoy soy el paria de Bajo la Palmera por no tomar mate. Igual en mi defensa quiero decir, dejé la chocolatada hace tiempo, hace como un año que no tomo chocolatada ya. Siempre es el chiste fácil que hago con Martín, porque como no toma mate, y para mí es como parte de una extensión de mi cuerpo, el termo y el mate, entonces siempre le hago el chiste. ¿Querés una chocolatada? No me la esperaba la chocolatada, pero para todos ustedes, salud. Bueno, Tincho, un placer acá que hayas dado el paso de acá de animarte porque ojo, yo lo digo medio en chiste, medio en serio, pero todos los invitados que vienen tienen un poquito de cosquillita y a mí también, de empezar me agarra un poquito de cosquillita, claro. Hasta que me olvido que estamos grabando. Tenemos compañía, como verán. La fauna. Los que están viendo y los que no están viendo, porque lo están escuchando, esto también es un podcast que sale en audio. Tenemos unas gallinas acá dando vuelta, Clotilde y Rebeca, que están acá comiendo alrededor nuestro. Sí. Así que también serán parte de este espacio. Y algún gato va a aparecer en algún momento. Gallinas guardianes son. Sí, son guardianes. Bueno, como te decía, gracias por venir, gracias por estar acá y querer compartir un poco de tus conocimientos, sabiduría, contarnos en qué andás y también saber un poco más de vos, ¿no? Si bien tengo el honor de ser amigo y conocer bastante de tu historia, por eso me parece también como muy valioso y rico que la gente te pueda conocer.
Un placer total. Yo decía, ¿cuándo me va a llamar? ¿Cuándo me va a llamar? Hasta que le dije y me dijo, no, no te voy a llamar nunca. Me tenés que llamar. ¡Ah! Bueno, dale. Sobre ¿Cuándo? todo, esto es una regla que tengo interna para el grupo de colegas y amigos. Y yo siempre lo tiré, muchachos y chicas, está este espacio, el que quiere me avisa, ¿no? Y después otros invitados que por ahí sí, como dueños de empresa que han pasado por acá, o referentes también de algún trabajo, o algún otro profesional de otra área que ande por ahí, que sea un gusto invitarlo, será invitado por mí. Pero después los amigos y colegas, que me llamen. Y esto también para los amigos y colegas que están ahí, que quieran estar acá, llámenme, coordinamos una fecha. De hecho, esto lo coordinamos ya hace unas cuantas semanas atrás. Está bueno porque sirve para recordarlo, ¿no? Digo, esto, cuando los empecé a ver, al principio fue, no, bueno, ¿de qué voy a hablar? Claro. ¿No? Hay como pero qué cosa tan interesante. Y después lo interesante es el compartir y la vida. Y eso termina siendo lo verdaderamente valioso. Y te sorprenderías porque, bueno, en la profesión que tenemos nosotros, tenemos mucho para aportar. A veces a mí mismo me cuesta como creerlo o incorporarlo porque lo tenemos como bastante naturalizado y esta es una forma de vida. Pero francamente hay una necesidad latente en todos los ámbitos de volver a uno mismo, ¿no? A encontrarse, a conocerse, a entender cómo un poco funciona el mundo, cómo lo vemos, y que no es como lo vemos, cómo funciona el mundo, sino como justamente, como lo vemos es como lo estamos interpretando, y en realidad podemos como cambiar esas interpretaciones y tener una mejor calidad de vida, que es el leitmotiv siempre de mi profesión. Y la calidad de vida es tener instantes de satisfacción, momentos en el presente, en cada... Eso es, la vida sucede acá, en este momento. En este momento. Total. Pero vamos a empezar así, con la pregunta inicial, que es el rompehielo de este espacio. Como si sos fiel oyente, sabés que este espacio es como para encontrarse con uno mismo, sacarse la máscara, la careta, y reflexionar, ¿no? Y si bien este espacio es generado, y lo hacemos, que terminó siendo así un podcast, la pregunta inicial es, en el día a día, ¿cuáles son tus palmeras, esos espacios, momentos, lugar que vos digas, con esta acción, con este lugar, me conecto conmigo, en el día a día? Qué buena pregunta, Gastón. Mira, fui buscándolos, más que descubriéndolos, con una intención. O sea, tuve como ese deseo. Te diría que de los primeros fue tratar de encontrar un espacio para, yo le llamo meditar, que es simplemente enfocarme o en mi respiración, o en un sonido, o en un audio, y tratar de estar ahí, como decía recién, presente. Después fui encontrando como otros espacios meditativos, si querés, que era prepararme mi café de la mañana. Ahora hace poquito, como me mudé hace relativamente poco y siempre vivía en casa y ahora estoy en un departamento, estoy viendo unos atardeceres que no había visto nunca. Y tengo la alegría de que eso pasa todos los días. Claro. Pero no todos los días tenía la posibilidad de verlo. Y ahora salgo al balcón, me siento en una sillita, lo miro, lo respiro, estoy ahí. Esas son mis palmeras. La cena con mis hijas son mis palmeras. El club con mi pareja son mis palmeras. Las charlas. Te diría que las charlas en general. Algo que nos enseñó esta profesión fue a escuchar, ¿sí? No solamente a oír, sino a escuchar. Y requiere estar presente el escuchar. Requiere estar ahí.
Y eso también, porque le cambia absolutamente el sentido a la conversación, ¿no? El otro día cuando te escuchaba con Mauro y hablaban mucho de esto, ¿no? Y me hacía total sentido. Esas son como los momentos de estar presente, ¿no? Decir, bueno, después lo cotidiano, el trabajo, las cosas que uno resuelve, se van como alineando también. Yo, no todos los trabajos que tengo me gustan igual, pero sí le fui buscando la manera y le fui encontrando de esos trabajos que tampoco me gustan tanto, ¿qué puedo hacer para pasarla cada vez mejor? Claro. Entonces, no sé, salgo con tiempo para no correr, voy escuchando música, llego y trato de ofrecerle un saludo y una sonrisa a cada persona con la que me cruzo, que son muchísimos. Y eso le fue cambiando el placer o lo cotidiano a ese trabajo que tanto no me gusta. Larga la respuesta. No, Pero, no. pero siento que fui encontrando palmeras. Es un ideal, ¿no? Que también el que nosotros vamos trabajando y proponiendo justamente el desafío y la fórmula de la felicidad que ya la hemos dado. Si no la anotaron, vuelvan a anotar. Es como estar presente en cada momento en el que estamos, ¿no? Como acá, a mí lo que me inspira y me parece de este espacio es que en esta conversación, como quedé con Mauro, que iba a decir a partir de ahora, más que una charla es una conversación, ¿no? Versear con otro, versarse, no de verso, sino del verso poético. Estamos acá presentes, por ahí nos distrae un poquito la gallina, el gato, pero estamos acá. Y el estar presente hace justamente que la reflexión, el pensar, una respuesta, de alguna manera estamos entrando hacia adentro, ¿no? Y compartiéndolo. Pero por eso digo, en tu día a día, encontrar es el ideal, digamos. Bueno, tengo mis espacios, mis momentos de descanso, el cafecito, me levanto, el atardecer, el club, cosas cotidianas, del compartir también con los hijos, pero también en el trabajo poder conseguirlo, ¿no? Como lograrlo, que muchas veces he escuchado de personas que empiezan a vivir cuando salen del trabajo. Una de las cosas que me llevó a esa búsqueda fue el decir, tengo que esperar el viernes a la tarde para empezar a disfrutar. Y los otros 5. Claro. Entonces dije, bueno, y me centré en ese trabajo que tanto no me gusta. Claro. Le puse el foco a ese trabajo que no es el ideal, pero que lo hago porque tengo un objetivo superior y lo entiendo de esa manera. Entonces, cuando le empecé a poner el foco a eso, el resto, claro, es más fácil. Y sí. El resto se te hace más fácil. Sí, ¿Por qué? sí. Porque eso que te cuesta, le vas encontrando cositas, a lo que te da más placer se lo encontrás de manera mucho más rápida. Sí, totalmente. Y adentrándonos justamente a tu foco de hoy en día, que bueno, quiero corregime si también me falta algo, pero sos profesor de educación física ya desde muchos años, con una trayectoria larga, Con hace muchos años estaba bien. pero bueno, qué mejor que decir, mira, tiene 65 años este muchacho. Con una gran experiencia. Claro. Con una gran experiencia. No, pero más allá de eso, que comenzamos muy joven en esto, los dos coincidimos, y bueno, has tenido tus propios emprendimientos y demás, y después, bueno, decidiste ampliar también tu servicio, porque lo que hacemos, y en esto insisto mucho yo, ¿no? Cuando nos ponemos al servicio, damos servicio, hagamos lo que hagamos y sentimos que estamos haciendo un servicio para los demás, para la comunidad, para
los otros seres vivos, la naturaleza, hay una satisfacción interna. No, hasta ahora no conozco a nadie de personas que hablas y que decís, amo lo que hago, me apasiona lo que hago, que no esté vinculado con dar un servicio a otros, incluyendo la naturaleza, incluyendo animales. Sí, sí. Entonces ahí, bueno, te formaste como coach, hiciste otras formaciones en neurociencia y mucho más. Y hace un tiempo ya venís enfocado en el coaching deportivo, un área donde pudiste integrar estos dos mundos y donde también hoy, no solo que es necesario, sino que también al ser reconocidos los resultados y como pasa con estas transiciones, ¿viste? De cosas nuevas que van apareciendo, cuando se divulga y otros empiezan a tener resultados, decir, bueno, vamos a probar. A ver, mira, esto lo hace en Barcelona, esto lo hace River, esto lo hace Boca, Entonces, desde hace un tiempo esta parte es como hay mayor apertura a hablar de trabajar la mentalidad, trabajar las emociones, trabajar en lo que nos pasa como personas siendo deportistas. Eso. Claro. Ya está, ¿no? Ya está. Sí, gracias por todo. Gracias por todo. Y eso es todo. Lo que pasa es que es paradójico lo difícil que es cambiar ese paradigma, que es dejar de ver al deportista como una máquina deportiva y como lo que es una persona que practica deporte, que puede ser un deportista de alto rendimiento, puede ser el mejor deportista de la historia de su deporte, o alguien que se está formando. En cualquier caso, lamentablemente para muchas personas que ven el deporte desde otra mirada, siguen siendo personas. Claro. Cada vez que lo digo, me sigue sonando igual de obvio, pero la realidad es que no resulta para nada obvio. Ahora, ¿sí, cómo puede ser? Yo creo que un aspecto importante de que cueste tanto esto es que nos hemos formado y nos hemos educado y nos hemos como cultura desarrollado en el resultado, en el objetivo, en el éxito, en el exitismo del éxito. Y eso es muy difícil mantenerlo alineado con la persona humana si no se hace conscientemente. Claro. Digo, cuando el objetivo lo pongo solo en un aspecto y el otro lo voy perdiendo. Y tenemos muchos años de ponerlo ahí. Claro. Por muchos motivos. No necesariamente porque esté mal. Pero bueno, pero fue sucediendo así. Afortunadamente, por el mismo motivo, dio la vuelta y para alcanzar ese resultado de éxito o ese objetivo, hoy quienes cortan el bacalao, por suerte, se empiezan a dar cuenta también que atender a esa persona humana extradeportiva te ayuda y te da ventaja respecto al resto. Claro. Favorece para alcanzar los resultados, porque en definitiva siguen importando los resultados. Exactamente. ¿No? Exactamente. No es por una cuestión. Y es, a ver, sin juzgarlo, está bien aspirar. Yo esto lo tomo como en la vida misma, ¿no? Cualquiera. Por eso yo también que vengo del palo del deporte siempre lo usé como metáfora porque me parece, a veces en el deporte vos lo ves tan claro y traspolarlo a la vida, parece que fueran cosas distintas, pero en definitiva la vida es una especie de juego también, cuando lo vivimos así, ¿no? Porque vos como deportista, sea el deporte que sea, ¿no? Obviamente que cada tienen características, pero vamos a dividirlo en dos grandes ramas. Deporte de conjunto, deporte individual, ¿no? Esas dos grandes ramas que son las mayores diferencias en cuanto a características, y cada vez menos, porque cada vez más el deportista en conjunto se entrena como un deportista individual. Sí, y viceversa. Y viceversa, ¿no? Porque el individual ya entiende que su equipo es el entrenador, el kinesiólogo, sí. el nutricionista, el coach, ¿no? Sí. Ese es su equipo.
Sí. Sigue habiendo diferencias a lo de la competencia, pero se piensa más integralmente. Totalmente. Entonces a lo que voy a la analogía con la vida, ¿no? Porque uno en la vida se traza algún objetivo y después eso te da la dirección. Decir, bueno, vamos para allá. Y entonces todas las acciones, en el mejor de los casos, y cuando vivimos centrados y alineados a ese objetivo, vas viviendo día a día, construyendo los pasos hacia ese objetivo. Claro. Muchas veces se logran, muchas veces no. A veces más muchas y a veces menos muchas. Sí. ¿No? Pero es eso. Ahora, la analogía en el deporte es lo mismo, ¿no? Bueno, hago tal deporte y mi objetivo es que me vaya lo mejor posible, ¿no? Y en el camino, uno va a ser el ganador. De los miles que tienen el mismo objetivo. De los que tienen el mismo objetivo. Y achicándolo, decir, bueno, en un campeonato, en una carrera, uno. Claro. ¿No? Pero ¿qué es lo que te mueve para...? Esto ya va como pregunta, ¿no? Y como para dejarle algo a la gente. Para vos, desde la mirada profesional, ¿qué es lo que te mueve a, justamente, en el deporte, saber decir, bueno, yo tengo este objetivo y quiero ser campeón? Y quiero ganar. Pero va a ganar uno. Y eso, alguno puede decir, bueno, no, ¿y para qué lo voy a hacer si va a ganar uno? Claro. O, vamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese clic, esa diferencia para vos que me lleva a un camino u otro? A mí me parece que hay una naturaleza en el hombre, en la mujer, en el ser humano, que es la que nos hace ir en búsqueda de esos objetivos. ¿Por qué un hombre decide tratar de ver si puede subir una montaña que tiene más de 7.000 metros de altura? Cuando va a poner en riesgo su vida, no un poco, mucho. Claro. ¿Por qué un hombre decide encontrar la manera de tirarse de un avión y no morir en el intento? Porque somos curiosos, porque investigamos, bueno, porque tenemos este cerebro que nos lleva a explorar. Y me parece que es lo mismo en el deporte. Hago una salvedad respecto de lo anterior y que para fortalecer esto de el no está mal tener esos objetivos, de ninguna manera, ¿no? Y me parece que de hecho está bien ponerse objetivos y está bien querer ser el mejor. El tema es cómo transito, de qué manera, ¿no? Voy del punto A al B, al C, al D, lo que me pasa en el camino y qué me pasa todas esas veces que no logré llegar primero a la carrera, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo gestiono lo que le pasa a mi equipo, que puede ser el resto de mis compañeros, o mi entrenador, mi coach, mi preparador físico? ¿Qué me pasa en eso? Ahora, ¿está mal tratar de ser el mejor porque el medio me pide que lo sea? No, no está mal para nada. Por eso nos ponemos objetivos. Claro. Digo, me parecía importante reforzarlo. Sí, sí. Ahora, volviendo al anterior, ¿de dónde sale eso? Yo siento que tiene que ver con nuestra naturaleza. Y es exactamente lo mismo de por qué alguien estudia educación física y alguien estudia ingeniería. Y alguien, digo, siempre hablamos con colegas, ¿por qué hay profesores de educación física que trabajan toda su vida en el patio con los chicos? Y otros que se dedican al alto rendimiento, y otros que hacen campamentos, y otros que... Primero porque tenemos la fortuna de estudiar una carrera que nos permite elegir entre muchas opciones. Y otra porque nos impulsan diferentes pasiones. Me parece que tiene que ver con eso. Con la pasión, como Sí. diría Francella en El secreto de sus ojos. El hombre lo que no puede cambiar es la pasión. La pasión. Me parece que tiene que ver con eso. Lo que me pasó a mí con este trabajo fue que tenía muchos años como profesor de educación física en diferentes aspectos. Había tenido mi emprendimiento. Ahí me descubrí o me redescubrí en un aspecto que no sabía de mí, que era el de salir del patio
y afrontar mis propios desafíos. Entonces ese fue un paso. Cuando empecé a estudiar coaching, que era algo que hacía mucho tiempo que me interesaba, pero hasta que me decidí y lo pude hacer, fui investigando y andando por diferentes lugares, hasta que se cruzó fortuitamente, y hago esta cara porque causalmente, de la misma manera que me llegó iniciar mi primer emprendimiento, fortuitamente, claro, causalmente, se me cruzó el coachar a un deportista. Y fue tan claro para mí, es esto. Y se reforzó lo que las personas que estaban cerca mío, por ejemplo, por acá el amigo Gastón, decir, tenés que usar todo esto que sabés, claro, todo esto que los años de la vida te fue. Bueno, cuando se me presentó la oportunidad que no la busqué, me di cuenta y dije, sí, claro. Y me apasioné. Y se me sumó otras pasiones, que la verdad que tener la oportunidad de poder decirlo frente a una cámara y charlando con vos, no me la quiero perder. Me apasiona tanto esto que hago. Mirá, hasta me emociono cuando lo digo. El deporte, en todas sus maneras, ¿no? Pero dentro del amateurismo, el juego, lo lúdico, yo tengo esta teoría, Gas, y es que no creo que exista otro espacio en el que el hombre se muestre tal cual es, como jugando algo. No hay manera de caretear quién sos o lo que te pasa, que con otras personas te perdés. Claro. En lo lúdico, en compitiendo, ¿no? Y eso a mí me vuelve loco. Claro. Eso me vuelve loco. Porque nos vamos desarrollando de niños a jóvenes, a adultos, y vamos aprendiendo diferentes formas. Según el espacio en el que estamos, nos comportamos de una manera, nos ponemos un traje, un disfraz para unas cosas, para otras. En el deporte no podés. Te desnuda. O al menos es lo que me pasa a mí. Y es lo que veo. Sí, sí, sí. Y eso me apasiona. Se me juntó todo eso. Qué bueno. Y se me juntó todo eso y como un gran embudo me cayó en lo que yo podía ofrecerle a los deportistas, a las instituciones deportivas, a los técnicos, etc. Con esa hasta simpleza, te diría. ¿Cómo es tu Instagram? Martín Acosta Coach, ¿es? Eso lo tenemos que haber preparado antes. Mi Instagram bueno, Martín Acosta. No, pará, Martín_Acosta_coach deportivo. Ahí está. Es todo lo que no tiene que ser. Bien complicado. Todo lo que no tiene que ser es numeral, signo de peso. Signo de pregunta, doble guiño. No, lo digo porque es cierto, quería mencionar que venís haciendo un aporte de valor con algunos reels, videos, incluso compartiste una visualización hace poco que hiciste con un equipo de hockey. Es verdad. Y está bueno. Y aparte estás creando una comunidad también virtual, ¿no? Con una plataforma. Estamos haciendo algo que es medio inédito, al menos estuvimos investigando. Muy rica la chocolatada, ¿eh? Y no habíamos visto acá, que es salir de la red social convencional, no porque tenga nada de malo, sino porque uno depende de la red social, claro, y generar una comunidad, ¿no? Con personas interesadas en este mundo, donde puedan interactuar, donde puedan compartir experiencias, donde puedan ver contenido de valor, ¿sí? Como tips o hacks, le decimos, que son maneras de hackear el cerebro cuando estás jugando algo. Digo, siempre usamos mucho el ejemplo del tenis, porque el tenis es una muestra, a mi modo de ver, tal vez sea el deporte donde más jugás contra vos mismo que contra el otro.
Entonces, tips para salir de esos momentos donde te enroscás, donde rumiás. Y la verdad que está bueno. Eso también lo compartimos en las redes sociales, por supuesto. Sí, sí. Pero bueno, es un proyecto que estamos haciendo con Ricardo Bravo, que es un profesional muy bueno y con una gama muy amplia de conocimiento. Y bueno, y ahí vamos. Y sí, estamos trabajando con este equipo de hockey y con un club completo, lo que me pone muy contento porque me permite llegar a los deportistas, llegar a los dirigentes y llegar a los entrenadores. Y con chicos de handball y con chicos de vóley, chicas también. La verdad que... Ahora quiero entrar ahí, porque me gustaría también contar un poco sobre la experiencia y lo rico que es. Y el club, lo podemos nombrar, es de hecho... Tigre Rugby Club, el TRC. Exactamente. Ahí jugué yo en mi adolescencia al rugby. Y estoy muy contento que estén haciendo este paso, este gran proyecto como para hacer crecer a la institución. Pero ahora, más adelante voy a entrar ahí. No quiero dejar pasar por alto todo lo que dijiste antes, que me parece muy rico para exprimirlo. Y este ejemplo que trajiste, que lo he usado en varias oportunidades, a modo de pregunta, es ¿por qué un montañista sube una montaña, ¿no? Y vos lo preguntás, y la respuesta común y popular, ¿cuál es? Para llegar a la cima. Llegar a la cima, claro. Entonces viene la repregunta después, ¿y por qué no se toma un helicóptero y ya está? Se sube al avión, se tira en paracaídas y mata a 2 pájaros de un tiro. Claro, exactamente. Entonces, esto que decís, y lo vemos en lo cotidiano, no nos paramos a reflexionar sobre estas cosas. Vamos en automático. Entonces, esa pregunta dispara, pará, es verdad, ¿por qué no suben en un helicóptero? Entonces, ahí esa pequeña reflexión, por lo general vuelve, claro, pero no es llegar a la cima, es llegar a la cima atravesando el camino, subiéndola, ¿no? Entonces, acá, de la mano de la palabra pasión, que esto es uno de los puntos donde es importante descubrir cada persona, ¿no? Y en este caso también el deportista, ¿qué es lo que realmente te apasiona? Porque bajo el mismo ejemplo podés decir, si a mí me apasiona ser campeón, ¿cuántos intentos? Y eso es solamente lo que, obviamente que me apasiona y quiero ser campeón. Pero primero, ¿a qué precio? Claro. O dentro de qué marco legal, llamémosle, O ético. Ético es la palabra. Claro. Ético. ¿Qué implica? ¿Qué implica? ¿Qué tengo que hacer para ser campeón? Exacto. Yo creo que la mayoría de los deportistas lo que los apasiona es competir, sentirse mejor, vencer en el término deportivo a un rival, dar su mejor performance para ser consagrado con ser campeón, o quizás haya otras pasiones que encuentre en el camino. Y voy a dar, acá te dejo a vos, pero quiero contar un ejemplo que yo trabajaba también como coach deportivo con un equipo que entrené de rugby. Cuando definíamos los objetivos, ¿no? Arrancábamos el año, bueno, vamos a definir los objetivos. ¿Y qué pasaba también con algunos jóvenes entusiastas? ¿Y cuál es el objetivo de este campeonato? Vamos a salir campeón, a ser campeón, ¿no? Claro. Ahora, si vos tu objetivo y toda tu planificación la trazás en función de vamos a salir campeón, y tuviste 3 fechas malas, Claro, y ya te quedaste se te acabó. ¿Cómo seguís el resto? Claro. Si ya ese objetivo ya es inalcanzable. Entonces empezábamos a jugar con objetivos mucho más chicos. O sea, queremos... Sí, objetivo mayor, la visión, el camino, ¿hacia dónde vamos? Listo. Pero ¿qué objetivo intermedio a corto plazo y después algunos intermedios vamos a poner para ver si alcanzamos eso? Para ir viendo, claro. Y me acuerdo que fue tan
como simple, pero necesario incluso, los objetivos que salían, que era, bueno, en el entrenamiento no tenemos que ser mínimo 30. Ese es el objetivo. Claro. ¿Queremos ser campeones? Bueno, todos los martes y los jueves tenemos que ser 30. Entonces ustedes, ese es el primer laburo, que se empujen entre ustedes para que en el entrenamiento estén mínimo 30, de un plantel de 40, ponele, ¿no? Sí. Entonces, y fue riquísimo. Y eso nos fue llevando a lograr resultados. Pero ahora, desde tu mirada y tu experiencia, ¿contra qué cosas también tiene que luchar un deportista en el camino hacia sus metas? Tanto mentales, emocionales. Bueno, ahí nombraste una cosa que me parece que también es para sacarle el jugo. Está muy bien el objetivo de ser campeón. Ahora, ¿qué implica poner como objetivo ser 30? Implica tomar conciencia de la realidad de las cosas que tengo que hacer, y acá está la clave, me parece, o una de ellas, ¿a qué me quiero comprometer para alcanzar ese objetivo? Exactamente. ¿A qué me quiero comprometer? ¿Qué estoy dispuesto a ofrecer? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? Esa es la más difícil, me parece, ¿no? Seguramente muchas de las personas que escuchen habrán visto el video de Ginóbili, ¿no? Con la maestra diciendo, no, paren. Sí, hoy es millonario, tiene 4 años, pero no fue a su viaje de egresado, no salió una noche. Y todo esto, digo, abrazando la incertidumbre, ¿no? Digo, porque cuando tomó esas decisiones no sabía. Claro. ¿Qué estoy dispuesto a dejar? Me parece que esa es la clave para ponerse objetivos reales. Seamos 30. Si no somos 30, está faltando un montón de cosas para alcanzar ese objetivo. Exactamente. No son las mágicas, porque yo me quiero ir de vacaciones, saquémoslo del deporte. Sí. Me quiero ir de vacaciones a Europa. ¿Cuándo? En enero de este año, estamos en noviembre. Bárbaro. ¿Estás con trabajo? No, en este momento estoy desocupado. ¿Y cómo? No, bueno, yo quiero ir de vacaciones a Europa, pero no tengo ganas de trabajar 16 horas por día, que va a ser más o menos lo que requiera para poder juntar. Bueno, entonces, o buscamos un objetivo más chico, o vas a tener que comprometerte a un nivel donde no vas a poder hacer otra cosa que encontrar la manera de juntar guita para irte a Europa. ¿No? Eso, a veces, tampoco se ve. Como hablábamos hoy de perder de vista al ser humano, esas cosas a veces tampoco se ven. Pero bueno, parte del trabajo que hacemos no es solamente enseñarle al deportista a gestionar sus emociones cuando pierde o se frustra, ¿no? Sino a planificar con realidad. Porque el planificar con realidad te conecta justamente con eso. El ejemplo que diste de lo que hicieron está muy bien y aplica perfectamente. Bueno, ¿qué hacemos para alcanzar este objetivo? ¿No? A veces se nos pierde. Bueno, eso está O bueno. se pierde. También como compartiendo y entregando para quienes están escuchando y que tengan algún vínculo con el deporte, porque sobre todo en el rugby, ¿no? Pero también pasa en el fútbol, del club de barrio, sobre todo en los deportes así en conjunto, que suelen colaborar mucho los padres, Claro. ¿no? Como entrenadores. Pieza fundamental. Total. Pero no solo como, digo, el rol de padres, que también escuchando a muchos futbolistas, gente que ha triunfado en el deporte, incluso Manu, Ginóbili, siempre destacan el acompañamiento de los padres, ¿no? Y la otra vez lo escuchaba a Di María cómo lloraba
cuando le hicieron el video que volvió a Rosario Central y que la madre lo apoyaba y que le decía algún día vas a llegar, bueno, todo eso que me emociona incluso empatizando con ellos, pero también me lo imagino en mí, ¿viste? Cuando... Entonces, alguna fibra claro, personal siempre se mueve. totalmente. Entonces, iba a esto, ¿no? Como dejar un aporte para quienes están trabajando y colaboran. Lo rico que es, esto es algo que cambió mucho en la sociedad y el deporte como dentro de la sociedad, lo rico que es cuando le damos participación, escuchamos al grupo, al equipo, y de ellos mismos sale las ideas, los objetivos, se sienten escuchados, sienten que ellos mismos son parte de la planificación, sienten... A diferencia de como por ahí era antes en cualquier ámbito, que era, bueno, mierda, se hace esto, el que le gusta bien, el que no, allá está la puerta. No, pero cállese la boca, usted es muy chico. Usted cállese y escuche, ¿viste? Bueno, hoy ya sabemos, si bien todavía existe eso, sabemos que ya no funciona. Y aparte, discúlpeme, Te toca a vos un rato. los que están escuchando del palo del rugby, el rugby tiene un poco esa cosa de la dureza, no todos los deportes, vamos a ser muchachos y muchachas, honestos. la vieja escuela no va más. No va más. Hay cosas de la vieja escuela que sí, porque son valiosas y de hecho están relacionadas con los valores. Mirá que no dejo de mirar a cámara. Sí. Pero hay muchas cosas de la vieja escuela y esto también estoy en una cruzada con Claro. eso. No va más. Lamentablemente, la neurociencia nos ha demostrado con infinidad de estudios que ningún tipo de maltrato, no, pero si yo lo puteo, Claro. se asusta y corre. Sí, pero le estás rompiendo la Está huyendo. cabeza. Corre para huir. Corre para escaparse. Claro. Sí, así que Bueno, pero pará, ahí te dejo. es otro para una discusión entera. No, porque ese. está bueno, porque esto que hiciste, esta diferenciación, no todo lo de la vieja escuela, porque sí que es, les diría, hasta fundamental, que hay que traer de la vieja escuela, porque nos fuimos a otro extremo también. A Completamente. veces lo naif, el New Age, no, vos mentalizá que va a suceder. No, algo de la vieja escuela que es fundamental, que lo trajiste, el compromiso, la disciplina. Total. Eso le llamamos vieja escuela, pero en realidad es el camino, los resultados. Es que es la base sobre la que te tenés que parar para poder ir en busca de lo que sea. Claro. Lo que pasa es que vos nombraste el palo del rugby, estás más relacionado que yo porque has jugado, yo no. Coincido con vos. Hay una cosa como de... No sé, no quiero resultar ofensivo ni mucho menos. Digo, no sé bien cómo expresarlo, pero como de a la que te criaste, Claro. ¿no? Y eso pasa en todos los deportes. Digo, mencionaste el rugby, pero pasa en el fútbol, pasa en el hockey, pasa en el handball. Sí, sí. Digo, yo tengo jugadores de vóley y jugadores de handball, como dije, y lo veo, porque los voy a ver jugar. Y hay cosas, reforcemos esto, fundamentales de la vieja escuela. ¿Mm? Hay un aspecto de la relación deportista-entrenador que me parece que es lo que se desvirtuó o estuvo desvirtuado siempre. Y tiene que ver con esto, según yo creo. Le estamos pidiendo a los deportistas que puedan gestionar la frustración, la derrota, el triunfo, pero no le estamos pidiendo aún a los cuerpos técnicos, y me estoy metiendo en un berenjenal, pero tengo con qué, por eso me meto, no le estamos pidiendo a los cuerpos técnicos que hagan una mirada sobre ellos mismos para trabajar, porque no olvidemos que tienen en sus manos, en muchos casos, personas que están en formación. ¿Sí? Esto de que no llega el mejor, llega el que aguanta más, es una realidad. Ahora, si el aguantar más implica los palos en la rueda que la misma persona que lo tiene que formar le pone,
Le estamos Claro. pidiendo de más. Porque aparte, la contracara de eso es un montón de deportistas que los perdemos en el camino porque no pudieron gestionar la falta de gestión de las personas que lo tenían que formar. Y eso deja una huella. Valencia y Arrouzal, en las palabras de nuestro amigo Pablo Román Lucher. Sí. Totalmente. Deja la huella profunda que después se te activa ante cosas similares y los famosos traumas, si querés. Y después tenés 50 años y te preguntan, che, ¿vos haces algún deporte? Y la ves a la persona que hace, sí, yo jugaba al fútbol. Claro. Y no estoy teatralizando. No. Digo, es así. O sí, pero tomado de la realidad. Claro, pero tomado de la realidad. Y digo, yo practiqué varios deportes a lo largo de mi vida. Y en alguno te puedo decir que tuve entrenadores de los cuales me gustaría encontrármelos para darle las gracias por lo que me mostraron. Porque me mostraron una forma de hacer, de ser. Y otros que me gustaría encontrármelos para decirles, qué bueno que te dedicaste a otra cosa. Otra cosa. A mí se me vienen desde experiencias personales, profesionales y bueno, y también de charlas que hemos tenido y con otros colegas, ¿no? Y quiero entrar a la parte institucional también. Pero quiero hacer referencia de esto. El famoso motivador, ¿no? O la palabra que se usa de motivar, ¿viste? Y las acciones que hacemos para motivar y que ahí se le adjudica al entrenador, se le adjudica al capitán, ¿no? Y ya partimos para mí no, semánticamente de un error conceptual, porque la motivación es personal. Lo que puede hacer uno de afuera es incentivar, estimular, sí. Despertar. Pero la motivación es intrínseca. Mirá qué palabras que estoy usando, ¿eh? La motivación es intrínseca. Intrínseca. Sale de adentro. Es de adentro, ¿no? Y a mí me gusta, juego con estas palabras, no sé si se la robé a alguien o se me ocurrió a mí, seguramente se lo robé a alguien, que es motivación, motivos para la acción. La motivación es tener motivos para la acción. Los motivos, llamémosle los objetivos, las cosas que nos apasionan, etcétera, etcétera. Entonces acá donde cae de como obsoleto esa arenga motivacional que se tomaba antes, porque con esto lidiamos nosotros también a veces no te han dicho, bueno, necesitamos un motivador, venite, date una charlita, sí. Una charlita como que... Tienen un partido jodido esta semana. Tienen un partido jodido, que obvio que sirve, porque en ese trabajo podemos hacer nuestra magia, pero de lo que venimos hablando antes, de que reflexionen, que se conecten con sus objetivos, cada uno, donde está en su rol dentro de la cancha, ¿no? Sirve. Pero no la famosa arenga, vamos, mierda, vamos, a correr, o matamos, a correr, Pero si no viniste a entrenar, no importa. Bueno, yo no digo que es que no hay que hacerla, pero es la frutilla del postre cuando estás por entrar a jugar el partido, si querés, pero no es lo que realmente te va a movilizar. Y acá metiéndome a lo institucional. El último para mí, ¿eh? Bueno. Ya está el chocolate que va abajo, ¿no? Sí, ya estoy tomando. Leche sola. Leche sola no me gusta. Y por eso yo considero que es importante trabajar en lo institucional, dirigentes, entrenadores. Y lo voy a contar con una anécdota. Y si lo está escuchando esto, sabe quién es y me puede mandar una puteada por privado. En uno de los equipos estos que entrenaba, viene uno de los dirigentes. Yo remándola porque me dijeron, bueno,
son poquitos. Estos chicos eran un plantel, imagínate, de rugby, eran en lista 25, pero que iban 17, 18, que Sí, tenían estaba justo. justito. Ujú. Entonces, como entrenador y como tenía unos compañeros también que me ayudaban con el entrenamiento, nos propusimos, bueno, lo primero es ampliar el plantel, que traigan más gente, amigos, y que los que están, vengan. Los que están en lista, vengan. Esos 25, bueno, hacerlos venir y tratar de ampliar. Ese era como objetivo interno de los entrenadores, más los deportivos y demás, ¿no? Pero el principal era ese, porque encima era una M19 que era la previa al plantel superior. plantel superior. Y bueno, y me acuerdo que me pusieron uno de los dirigentes de la comisión directiva para que esté ahí con el cuerpo técnico, que éramos nosotros, qué sé yo. El tipo lo único que sabía decir para motivar, primero que los cagaba a grito, ¿no? La famosa vieja escuela. Claro. Esa de la que... Peinado canoso, ¿no? O sea, que eso en su época seguramente funcionaba y demás. Pero lo traigo, primero no lo voy a nombrar y segundo porque lo hemos charlado, pero no pudo comprenderlo. No pudo comprenderlo nunca. Sí. Lo único que hacía para motivar era no solo cagarlos a grito, sino decirle, ¿ustedes quieren jugar en primera? Entonces rómpanse el culo acá, porque vos así no vas a jugar nunca en primera. Y vos, o sea, no solo con la amenaza, sino que Los desmotivaba. los desmotivaba Claro. y le ponía como la zanahoria de jugar en primera, cuando a la mitad le chupaba un huevo jugar en Por primera. Iban para pasar tiempo con los amigos, para disfrutar, para hacer un deporte. Entonces, esto sí lo he vivido. O sea, estoy contando esta anécdota en carne propia, porque la viví del lado de entrenador, y que yo, viste, decía, che, ya está esto, no va, porque los chicos no importa, no quieren jugar en primera estos. Apuntémosle a los 4 o 5 que sí, que fue así, tal cual, después pasó eso. Y eso sí, si querés, motivémoslos desde ese lugar. Pero a los otros es otra cosa que tenemos que generar. Entonces, vuelvo a la esencia de lo que decía. Cuando vos trabajás en un club y trabajás en la cultura general del club, que empieza por los dirigentes, porque ¿qué es lo que querés transmitir como club? ¿Para qué está? Sabemos que en los años la historia de los clubes fueron cambiando. Antes eran los puntos de reunión, de donde se iba la familia, donde hacíamos deporte, donde era social. Bueno, cambió mucho eso con los años, ¿no? Bueno, pero ¿qué identidad tiene mi club? ¿Qué quiero transmitir yo como un rol social, que en primera medida lo soy como club? ¿Qué identidad? ¿Y cómo trabajarlo desde la dirigencia hasta que llegue a los jugadores? Y todo lo que eso implica, padres, familiares de los jugadores. Hagamos una comunidad completa. Entonces, como sé que esto lo estuviste trabajando y lo venís trabajando en el TRC, ¿qué opinión te merece todo esto que digo? Primero decirte que el motivador desmotivador no es patrimonio del rugby, ¿no? Absolutamente. No, total. De hecho, tal vez el rugby sea uno de los deportes donde más se pone el foco en los valores, en la amistad, en el compromiso. Entonces, primero decir eso porque es un deporte hermoso. No, lo viví en el fútbol también. O sea, doy el ejemplo del rugby porque lo viví como jugador y lo viví como entrenador. Pero la idea en el fútbol diría que es peor, incluso. Yo digo, podemos agarrar el lanzallamas Sí, y prender fuego. Pero acá tenemos que generar hater. Claro. Putenos, hater, Pero yo hater. Y te tengo que decir, me muero de ganas, porque están haciendo un desastre. Me muero de ganas, porque, y esto lo digo en serio, yo coacheo deportistas en formación aún, grandes pero en formación, que están poniendo en duda no jugar en ese equipo, sino su amor por el deporte que aman, porque sus entrenadores o su entrenador es un año de desmotivación, de frustración, y los vas a ver y decís, ¿cómo este equipo no va a estar muerto si el tipo que está en el banco está muerto? Claro.
y yo me tengo que gestionar para no querer. Sí, sí, sí. Sí, ¿Viste? Sí, ¿cómo puedes estar haciendo? Entonces, digo, estamos hablando de algo que es real. ¿M? Y que en el mundo del deporte, a ver, de acá a 10 años, a 20 años, a 5 años, los deportistas que nos representen son los que están siendo formados ahora. ¿Qué queremos? Entonces puede ser tomado a la ligera, pero puede ser tomado con mucha seriedad. Porque para un país como el nuestro, el deporte es un aspecto de nuestra cultura súper importante. Total. Entonces, volviendo, ¿cómo lo trabajamos? El año pasado, sí, a mediados del 2024, empezamos a trabajar con el TRC en desarrollar su cultura a partir de los valores. Y eso es un trabajo muy, muy interesante, donde se hizo participar a toda la comunidad del club. Se hizo una encuesta, primero con referentes, deportistas y dirigentes, sobre cuáles, armé una lista de valores. De esos, bueno, extrajimos los más importantes. Creo que eran los 10, 12 más importantes. Para ellos. Para ellos. Y dentro de esos 10, 12 que salieron de deportistas, referentes, dirigentes, se abrió a toda la comunidad y se hizo una encuesta en toda la comunidad para que toda la comunidad participe de cuáles eran los valores que representaban al club. Que cuando te pones a verlos, no hay un valor que sea la inclusión y ganar a toda costa. Claro. No sucede eso. Todos van alineaditos. Elijas 4, elijas 8, siempre están alineados. Y eso fue muy interesante de hacer, porque marcó un poco el camino. Ahora, no es un trabajo que se hace y ya está. Ese es como el primer paso de hacia dónde, como dijiste vos. Después... más que hacia dónde, yo diría que es el cómo vamos hacia. Sí, claro, ¿no? El cómo vamos así, está bien. Digo, cuando digo el hacia dónde me refiero a ese objetivo del que hablábamos hoy. Sí. ¿Qué queremos ser? Bien, queremos ser esto. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso empezó este año. Y el trabajo que se empezó a hacer este año se hizo con los entrenadores. Se seleccionaron dentro del plantel enorme de entrenadores que tiene el club, se seleccionó un número de entrenadores, que no lo hice yo, por supuesto, sino lo hizo un equipo de personas determinadas dentro del club, capitanías, etc. Y se hizo un trabajo súper interesante con los entrenadores. Que pasó algo, y que lo voy a unir a tal vez lo primero que dijiste, que es esto de que no sabemos el alcance y dónde termina el trabajo que hacemos cuando trabajamos al servicio. Hace poquito hice el cierre de esta primera etapa. Con cada una de las personas que estuvimos trabajando en coaching deportivo, de los entrenadores, se hizo un informe y después se hizo un cierre con cada persona. Y hubo un común denominador en todos, que fue hermoso, que era, yo les mostraba a cada uno de ellos un extracto del informe que les correspondía a ellos, ¿no? ¿Qué habían trabajado? ¿Qué cosas habían logrado? ¿Y qué se sugería? Todos, sin fallar absolutamente ninguno, se sorprendían de las cosas que ellos mismos habían trabajado. Algunos habían tenido 16 encuentros, otros habían tenido 8 por disponibilidad, por diferentes cosas. Pero a todos les pasó lo mismo. Claro, a valorarme como no. Claro. ¿No? Por un lado está buenísimo porque le permite a ellos ver el gran trabajo que hicieron. Que se reconozcan. Sí. Y son esas las cosas donde no ves a dónde llega. Cuando lo dijiste al principio, me acordé de esto y por suerte no lo pude unir. Sí, ni hablar el impacto periférico que ni siquiera nos enteramos muchas veces. Porque vos lo estás trabajando desde un ámbito deportivo, donde incluso el entrenador
va porque quiere, porque tiene su laburo, Claro. tiene sus responsabilidades también. Entonces, desde ahí llega esta posibilidad que después le va a servir para el trabajo, para la familia, para sí mismo, ¿no? Porque cuando esto es un trabajo que se trabaja con el ser de cada persona, con sus aspectos internos, mentales, emocionales, sus comportamientos. Entonces, cuando vos vas incorporando y reflexionando en ciertas conductas, forjando un carácter que te permite vivir más tranquilo y lograr más cosas, Claro. o mejores cosas, lo vas replicando en tu vida. Pero tiene algo que es esto, que a veces, como el cambio es gradual, ¿no? Vos vas trabajando y cambiando. Es como cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos mirando al espejo y siempre estamos igual, hasta que vemos una foto de hace 10 años Y atrás. decís, ¿qué pasó? Estoy hecho mierda. ¿Qué pasó? Claro. Nadie me informó de esto. Exactamente, pero vos en el espejo parece que sos siempre el mismo. Total. Bueno, esto en el comportamiento yo lo percibo bastante parecido. Obviamente que hay cosas que son notorias, ¿no? Pero vos vas cambiando pequeños hábitos, pequeñas cositas que te van yendo mejor y te vas olvidando de Sí. que lo hacías diferente. A veces te suena una alarma, Claro, ¿viste? Me frustro y no grito. Y por ahí la primera vez que no grito decís, mira, pero en general te das Claro. cuenta porque lo ves reflejado en el otro. exacto. Por ahí no te das cuenta que no gritaste, pero en vez de gritar, elegir hacer otra cosa, ves que el otro reacciona distinto y ahí te resuena. Eso es alucinante. Ah, buenísimo. Bueno, esas son las pasiones Claro, de mi trabajo. total. Esas son las cosas que me apasionan de mi trabajo. No me quiero, digo, cuando uno se empieza a poner autorreferencial, se hace aburrido. Y No, igual acá es para ser autorreferencial. Fantástico. Este es espacio para eso. el primer chico que yo, el primero no, el segundo, porque el primero fue ese que fue fortuito y que me mostró. Pero después empezó a coachar un chico, adolescente, jugador de handball, que ya hace un tiempo largo que estoy trabajando con él. Va a ser ahora 2 años. Y al segundo encuentro me llama el papá y yo dije, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué cagada se mandó? Y me dice, ¿qué le dijiste? Peor todavía, Claro. más incertidumbre. ¿Cómo? Yo lo Yo le dije escucho, que- mayormente lo escucho. Claro. Me dice, es otro pibe. Nos empezó a contar qué le pasa. Se hace la cama. Está distinto. Yo me vuelvo loco con esas cosas. Sí, Esto que decías de impacta en todo. Por supuesto. sí, sí. Digo, hoy cuando empezábamos esta charla decíamos, bueno, ¿de qué charlamos? Y hablemos del coaching deportivo y de la vida, porque no hay manera de separarlo. Claro. Claro. Y eso me trae que esto, ¿no? Hay una cuestión también, por eso es tan importante, al igual que el coach, el terapeuta y todos quienes hemos pasado por una terapia de terapia o trabajo personal, los profesionales en sí mismos, quienes trabajamos, obviamente que hacemos nuestra parte, ponemos lo mejor, ¿no? Pero no hacemos nada, entre comillas. Claro, sí. No hacemos. O sea, vos no hiciste que el pibe haga la cama, vos no hiciste que Claro. cambie el comportamiento, no. Primero, él estaba preparado. Sí, esta parte sí es importante nuestra, es como generar el vínculo. Eso es lo más importante en este trabajo, generar el vínculo y la autoridad en cuanto a este tema, de decir, bueno, al coach lo escucho porque lo valido como coach, Claro, exacto. le doy esa autoridad. Entonces, ¿para qué digo esto? Primero, cada deportista o cada persona que trabaja con un profesional es en sí mismo que él está preparado o ella está preparada para hacer lo que tenga que hacer. Y quizás esta es la parte que
porque hasta a mí como padre me pasa, que quizás vos en otro rol como padre, como el abuelo o un amigo o la pareja, Sí. le venís diciendo exactamente lo mismo hace un montón de tiempo Y no pasa. y no pasa nada. Claro. Y vino el coach y dice, ¿y si es lo que yo te digo todos los días? ¿No? Entonces esto también como un paño, un baño de humildad para nosotros también y para todos los colegas, que nosotros solamente nuestra preparación es, obviamente, prepararnos, generar contexto, saber qué pregunta hacer, qué puntos tocar, pero la verdad es que la persona le va a impactar o no, si está Sí, preparada, claro. si quiere o no. Y para que los padres y los no se enojen, No, claro. no se enojen. Digo, yo siempre digo, yo sé que soy un buen coach. Sé que hago, que tengo herramientas, Ahora, si el otro, Claro. mago no soy. Claro. Yo sé que puedo hacer la pregunta adecuada, que lo puedo hacer reflexionar. Claro, sí. Ahí estamos de acuerdo. Pero, Pero sí, si hay apertura. claro, claro. Y de hecho, a veces te encontrás con una pared. Sí, sí, sí. A veces te encontrás con una pared. Sí, Che, estaría bueno que no, pero yo me manejo así. sí, sí. Pero, viste que, no, ok. Sí, sí. Sí, a mí me ha pasado más en el ámbito laboral que en lo deportivo. En el deportivo es como que hay porque, viste, Porque bueno. no trabajaste con entrenadores todavía. Bueno, es cierto, sí, con los entrenadores, de verdad. Pero porque también naturalmente Total. está, te digo, Sí, cada maestro con su librito, ¿no? Sí, sí, sí. a Y lo veces peor que pasa puede eso. pasar, Ya te estás riendo. sí, sí, me río. No, yo ya Siento te- que ya no sí. quería más. Y lo peor que puede pasar es que justo ese entrenador le tocó una buena camada y tuvo buenos resultados. Entonces, ¿cómo le haces cambiar a un tipo así? Es como al empresario que le fue bien Claro. y ahora, viste, está medio como patinando, pero te dice, pero mirá todo lo que hice yo, así pensando como pienso. Bueno, el entrenador lo mismo. Mira, si salimos campeones el año pasado, ¿por qué ahora les tengo que escuchar y no le tengo que gritar? Si lo saqué yo, campeón. Claro, lo saqué yo. Claro. Bien. Vi que los hiciste llegar a la final al plantel superior. Los hice yo. Los hiciste llegar a la Los hice final. al final. Pero Saqué la quinta de hockey campeón. Sacaste la quinta campeón. Saqué Bueno, M19. también, ¿no? Sí, también campeones. Bueno, pero te faltó porque no salieron campeones. No, hicieron ¿Fueron a la final. Hicieron Sí. final. Bien. Bueno. Todo esto es nada más que chiste, Sátira, no es sátira. sátira. Esto para cerrar un poco la fase deportiva y te quiero hacer una pregunta. Que por ahí la podemos ligar a esto. Antes hablábamos, ¿no? Del deportista que por ahí, la persona que conecta con el deporte que hacía, pero que dejó y demás, y hablaste del jugar y la espontaneidad del comportamiento en el juego, que coincido completamente, pero acá justamente hay un punto clave que también es algo de los que trabajamos cuando un deportista ya pasa del deporte a la profesionalidad, ¿no? De jugar al deporte a trabajar, del deporte. ¿no? Que es un chip que es necesario como trabajarlo justamente de lo mental, porque ya con esto que dije a todos les resuena, ¿no? No es lo mismo decir voy a jugar que voy a trabajar, Claro. ¿no? Ahora, como deportista o jugador dejas de jugar, ya ahí el rendimiento varía. Mentalmente, ¿no? De tener el concepto de Ok. tengo que, Ok. y de esto Bien. lo hago y lo empiezo a padecer, ¿no? Bueno, ahí está. Digo, un deportista profesional puede ir a trabajar todos los días, pero no necesariamente va a dejar de jugar. Va a seguir jugando, salvo que él lo empiece a padecer. Cuando lo empieza a padecer, ya está. Ya es hora de... Por eso decía, no, quería decir esto de que esto lo estudiamos en educación física. Como hasta cierta edad, cosa que acá se ha hecho muy mal por muchos años, a los niños jóvenes
dejarlos jugar, no darle tanta exigencia, porque lo ves talentoso al pibe, ¿no? Esto es un error muy común. Uy, este es buenísimo, ya lo ves 10 años y le das, y le das, y le das, y le das, y llega la famosa saturación deportiva, Claro. que a los 15, 16, 17 no quiere saber más nada porque está quemado de entrenamiento, de Doble exigencia, turno. doble turno. Claro, sí, gira, etc. Entonces es algo que también se aprendió en otros países más desarrollados, y que esto le dan mucha bola. O sea, los detectan, los van acompañando, pero al punto de llevarlo a que el mismo joven vaya eligiendo, Ujú. salvo los chinos que lo encadenan, Pero tienen su método y tienen muchas medallas. claro, pero volvemos a lo ¿A qué anterior. precio? Claro. Y digo, ¿el precio cuál es? La persona. Exacto. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos crear? ¿No? Porque no dejan de ser decisiones. Total. Entonces, como nuestro país, como sociedad, cultura, ¿qué queremos crear? Porque se pueden hacer las dos cosas. O nada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, otra vez va desde lo cultural, en este caso más amplio, ¿no? Porque un país también tiene una política deportiva. No, me estaba refiriendo a eso también, ¿eh? Por Claro. supuesto, claro que sí. Son las decisiones que se toman. Sí, Sí. sí. Bueno, otra pregunta y llevándolo al ámbito de la vida, y como para ir redondeando también la charla, la conversación, Bien. que puede estar vinculada al ámbito del área deportiva, porque como dijiste, hiciste muchos deportes, también trabajaste como entrenador de tenis, que ahí nos conocimos. Ujú. ¿Qué momento de tu vida marcó como un antes y un después? Porque a esta altura tenemos muchos, ¿no? Pero ¿alguno que quieras contar y esté relacionado a esto? Que esté relacionado a esto, Al deporte, a la Sí, vida, digamos, profesional, deportiva. por supuesto que tengo 3 hijos y que los nacimientos de mis hijos han sido significativos. Digo, es caer en lo obvio, pero hubo un momento que fue el que yo reconozco, para el cual no tengo explicación, y que me llevó, que abrió mi mirada y mi cabeza y me llevó a otro lugar. Y no tengo la menor duda que fue el momento que me trajo hasta acá. Hacía un año que había decidido no trabajar más en educación física porque estaba saturado y quería hacer otra cosa, y estaba trabajando para una empresa que hacía acciones publicitarias Ujú. con una camionetita que me había comprado, en los boliches de noche, haciendo degustaciones de whisky. Nada más alejado de lo que Claro. yo hago. Pero estaba buscándome. Sin querer buscarme, estaba buscándome. Y una tarde de principio de verano, o de fin de verano, porque hacía calorcito, me desperté de dormir la siesta, me senté en la cama y bajó una idea en modo de una oración que fue: yo tengo que abrir un box de CrossFit. En ese momento el CrossFit no estaba tan desarrollado, no era tan conocido, de hecho lo abrí y nadie sabía mucho qué se hacía. Esa noche de ese mismo día vino mi hermano a comer a casa y le comenté, y me dijo: acá a 4 horas hay un lugar arriba, fíjate que tiene un cartel que dice, yo lo veo siempre vacío. Al otro día de la mañana fui, no encontré a nadie. Fui a la tarde y salió una persona con la que hablé un ratito, y era la persona que tenía abajo. Ajá. Y agarró la llave y me abrió. Yo no entendía qué pasaba, porque tenía la llave. Hablamos, me mostró el lugar, estaba buenísimo, ideal para lo que yo hacía. Aclaro, no tenía un mango en ese momento Claro. para invertir en nada. Le conté mi proyecto, esta persona me dijo: me gusta, yo soy el dueño. Ah, por eso tenía la llave. Claro. Y yo ahí le dije: mira, te quiero aclarar una cosa, no tengo un mango. Lo que te ofrezco es darte un porcentaje de lo que gane
hasta que venga. Bueno, me dijo. Era eso. Le pedí a mi mamá 15.000 pesos, compré unas kettlebells, unas medicine ball y abrí y estuve el 15 de julio de 2013, estuve 15 días, abrí el lunes que empezaban las vacaciones de invierno. No pasaba ni mi familia a saludarme. Claro. Estuve 15 días muerto de frío ahí, hasta que entró una persona, entró otra persona, entró otra persona. Y después tuve 2 sucursales de ese lugar. Y eso me fue llevando y me fue llevando. Pero esa siesta en la que me levanté y esa idea atravesó mi cabeza, fue un momento bisagra de mi vida. Sabes que yo me imaginé que ese era un momento. Así que justo me lo leíste. Y para cerrar, la última pregunta que está ligada, y acá toca la palmera si querés, porque justamente los que vienen declarando esta pregunta, viene sucediendo lo que declaran, que es, ¿qué tenés colgado de la palmera actualmente y te gustaría descolgarlo? Descolgarlo sería de la metáfora y empezar a hacerlo. O sea, es algo que tengas ahí en vista, pendiente, que te gustaría, que lo tenés, que está colgado de la palmera. Bueno, descolgarlo, a explicarlo, ponerlo en práctica. perfecto. Me gustaría poder desarrollar. A lo largo de esta charla, por suerte, pude revivir un poco mi historia y también cuando me preguntaste cuáles eran mis palmeras, darme cuenta o volver a darme cuenta de que estoy viviendo una etapa de mi vida que es feliz. Está bien. Somos medios así. Me emociona decirlo. Está bien. Y Si querés llorar, llorá. si querés llorar, llorá. Voy a instalar una frase que nunca se dijo. Claro. Si querés llorar, llorá. Estoy en una etapa de la vida que es feliz. Y me es feliz porque en gran parte es producto del trabajo que he hecho. Conmigo principalmente. Así que si quisiera descolgar algo es poder ofrecer y desarrollarme en la mayor plenitud posible en esto que con 54 años descubrí hace no tantos años como una pasión, que es poder unir el deporte con todo lo que significa para mí esto de que es el lugar donde las personas no pueden dejar de ser como son, con la posibilidad de ofrecerle a esas personas herramientas para mejorar su calidad De vida. de vida. Espectacular. Me hiciste emocionar y todo para el final. Te hice, ¿viste? Porque soy Sos- así, soy de hacer sos esas jodido. cosas. No. Gracias por la emoción porque es el sentido de este lugar. Es la esencia. Conectar, reconectarse. Te agradezco, muy rico todo lo que charlamos. Como te lo he dicho en privado y ahora en público también, tenés todo para lograrlo. Venís atravesando un camino fabuloso, incorporando experiencia, integrando la experiencia que tenías con incorporar experiencias nuevas y mucho para aportar y dar en esta área. Y es tan necesario y va a ir creciendo tu trabajo, ¿no? Que crezca en el sentido de hacia donde quieras que crezca. Así, sabes que así lo siento. No suelo hablar con certezas, porque, viste, aquel que tiene certeza solo puede equivocarse, dice una canción. Pero tengo una convicción fuerte de que soy así, lo siento. Y la verdad que me pone muy contento. Sí. Mira, yo tengo como un principio que es una frase de Séneca, creo, si no quiero hablar al pedo, pero Decime, no importa porque tanto. yo las sé casi todas. ¿Sí? Que dice,
habla de la suerte, ¿no? Entonces, Es muchas cuando- veces tenemos, sí, bueno, ojalá tenga suerte, ojalá tenga suerte. Y la frase dice que la suerte es ese lugar donde confluyen la preparación con la oportunidad, Exacto. ¿no? Entonces, la preparación, y está bueno para cerrar porque también va con el deportista, ¿no? La preparación es lo que cada uno desde su responsabilidad y compromiso puede hacer. Prepararse, tener la disciplina, entrenar, alimentarse bien, prepararse mentalmente, Yo hago todo. Me llaman de allá, voy, noto. Y después la oportunidad anda por ahí, Claro. que quizás haya otras fuerzas que influyan, pero hay que estar preparado para cuando llegue esa oportunidad. Entonces, creo que venimos, y acá me uno a vos, también venimos preparándonos hace muchos años para y muchas oportunidades como esa que Ujú. aprovechaste, Claro. ese antes exacto. y después, otras hemos aprovechado, y a mí me gusta soñar con que el mundo está lleno de oportunidades y hay que aprender a Hay que estar atento. encontrarlas o verlas, ¿no? Estar atento para, ahí había una. Así El tren no pasa una vez sola. no, esa es una frase que también te limita. Te Sino que, mata. no, Te mata. cuando tenía 20 años se me pasó el tren y ya está. Y ya está. Ya no puedo hacer más nada. Claro. No, siempre hay otras oportunidades. Así que gracias por venir. Gracias a ustedes que están del otro lado también. ¿Algo más para cerrar? Gracias, de verdad. La he pasado súper bien. Me hiciste viajar un montón. Viajamos juntos. De hecho, llevamos unos años ya viajando juntos. Así que divino. Muchas gracias, Tincho. Terminamos con un abrazo, que es el... No, yo era para que me ayudes a pararme. Un abrazo, amigo. Vine a convencer, vine a mostrar que el camino empieza cuando te animas a parar. No es mandar, es inspirar. Liderar es mirarse y después accionar. A veces me caigo pero me hace levantar. Con la voz temblando igual me animo a hablar. No es perfección, es presencia real. Y bajo esta sombra todo es más natural. Bajo la palmera me vuelvo real. Dejo el personaje y me dejo llevar. Lidero mi mundo con calma y verdad. Si estás escuchando ya sos parte acá. Las respuestas no están en la cima, están en la pausa donde uno se anima. No hay mapa o receta segura, pero hay dentro un latido que murmura. Somos dudas, certeza, instinto y razón, pero liderarse es elegir del corazón. Es decir, no sé, sin miedo a fallar, y aún con temblores avanzar igual. Cada historia tiene grieta, cada paso su emoción, pero si lo haces con alma vas en la dirección. No hace falta estar entero ni brillar para sanar. Bajo la palmera te puedes soltar. Bajo la palmera me vuelvo real. Dejo el personaje y me dejo llevar. Lidero mi mundo con calma y verdad. Gracias por venir, ya sos parte acá.